Ya estamos en vivo. Adelante, Catalina, si gustas empezar y apagamos nosotros nuestros. Hola, buenos días a los asistentes del día de hoy a esta plática. La ponente será la maestra Blanca Laura Uranga Pozo. Les voy a hablar un poco de su trayectoria. La maestra Blanca tiene un máster en Economía, Gestión y Políticas de Innovación en 2024 por la UAM Xochimilco. Es licenciada en Comunicación Social en el 2010 por la Universidad de Oriente en Cuba. En Cuba se desempeñó como jefa del Grupo de Servicios Científicos Técnicos del Centro de Información y Gestión Tecnológica, CIGET, de Santiago de Cuba, donde lideró equipos de proyectos, coordinó y realizó auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de normativas ISO. Facilitó alianzas nacionales e internacionales con empresas nacionales e internacionales como Siderúrgica Venezolana Sidor, Iberoamericana de Seguimiento a los Odds, Redbird Odds, Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, GESID, y otras. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales y en México colaboró con la Oficina de Transferencia de Conocimiento OTT Cambio Tech AC. Participó en la segunda Academia de Maestrías LALIX y Seminario LALIX, realizado en junio de 2023 en Paraguay. Ha realizado estancias de investigación en las universidades españolas Rey Juan Carlos y Complutense de Madrid, España, desde octubre del 2023 a febrero del 2024. Cuenta con publicaciones en revistas indizadas. El tema que nos presenta el día de hoy es consultoría de inteligencia estratégica en la gestión de la innovación. Caso Cambiotech AC. Maestra Blanca, bienvenida, muchas gracias y le cedo la palabra. Hola, buenos días. Primero que todo, gracias por haberme invitado a compartir esta mañana con ustedes y con el resto de los que hoy nos acompañan a través de esta transmisión. Entonces, pues sí, vamos a comenzar hablando. Me permiten compartir mi pantalla. Y bueno, vamos a hablar como bien acaba de presentar Alejandra, pues de esta reciente investigación que he realizado llamada Consultorías de Inteligencia Estratégica en la Gestión de la Innovación, basada en un caso de estudio de la Oficina de Transferencia Tecnológica Mexicana Cambiotech AC. ¿Qué motivó esta investigación? Pues primeramente porque las MIPYMES representan pues un tejido importante en el mundo. Más del 90% del tejido mundial son MIPYMES. Y México no escapa a esta realidad, contando con un 99,6% de su tejido económico representado por MIPYMES. Pero es una realidad también que las MIPYMES pues sufren dificultades pues en el acceso a financiamientos, mercados, tecnología. No tienen tecnologías de punta, recursos humanos, capitales, asistencia técnica especializada. Pero ante estas dificultades, pues es necesario que adquieran y utilicen información a lo largo de toda su cadena de valor para poder distinguirse y poder sobrevivir en un mercado tan competitivo como el que vivimos, ¿no? Es aquí donde cobran importancia herramientas potenciadas por las tecnologías de la información y la comunicación, como son la vigilancia y la inteligencia estratégica. La inteligencia estratégica no es más que un proceso estructurado, formalizado, que se lleva a cabo para buscar información y analizar esa información, y a través de ella los tomadores de decisiones pues, pueden tener apoyo a la hora, valga la redundancia, de tomar decisiones, pero que sean más sustentadas en datos verídicos y datos que le permitan seguir en el mercado. Ejemplo de esto, de los beneficios que tiene la inteligencia estratégica, pues es un proyecto realizado en el año 2012 en Colombia, en Antioquia, el proyecto Erika, donde más de 20 empresas obtuvieron resultados positivos en su gestión, ya que implementaron estrategias de diferenciación con valor agregado en sus productos y servicios y aprovecharon el conocimiento existente en el entorno competitivo que los rodeaba utilizando herramientas de inteligencia estratégica.
En México, aunque se refieren a estudios y utilización de la inteligencia estratégica, pues vemos que actualmente es un tema poco abordado, que la minoría de las empresas cuentan con estructuras de inteligencia estratégica y las que cuentan son en su mayoría pues empresas grandes, compañías nacionales y que las MIPYMES prácticamente no utilizan estos servicios. ¿Por qué? Pues por la falta de proveedores de información confiable, pues, por escaso personal preparado en inteligencia estratégica, por la ausencia de formaciones académicas en este ámbito, así como carencia de conciencia sobre el concepto y la práctica de inteligencia estratégica. Pero cuando los empresarios se dan cuenta de los beneficios que trae la utilización de la inteligencia estratégica, pues al menos tienen dos caminos, al menos dos, pueden existir otros, pero uno es incorporarlo a su estructura, a su propia cultura organizacional, y dos es subcontratar a alguien para que realice esta actividad y le brinde estos beneficios. Y es aquí donde aparece Cambiotec, una consultora con más de 20 años de experiencia, la cual ha respaldado a MIPYMES en la adopción y comprensión de la inteligencia estratégica. De ahí que surja esta investigación para analizar cómo las consultorías de inteligencia estratégica favorecen la gestión de la innovación de las MIPYMES que solicitan este tipo de servicio a la luz de un estudio de caso que sería Cambiotec. Vamos a hablar entonces de la inteligencia y sus conceptos, ¿no? Y tenemos que decir primeramente que surge en un ámbito militar. El término de inteligencia está relacionado en el ámbito militar y político. Sin embargo, ha tenido una evolución al ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque se ha visto, pues, cómo puede ayudar, cómo puede apoyar a la estrategia empresarial en la toma de decisiones y a la gestión de la información y el conocimiento. Y basada en esto, pues hay distintos enfoques en los cuales la literatura aborda el término de inteligencia, pero cuatro de ellos se destacan principalmente a las operaciones empresariales. Uno es inteligencia de negocio o business intelligence, inteligencia competitiva, inteligencia económica y la propia inteligencia estratégica, que es en la cual se basa esta investigación. Existen diferencias entre las terminologías y semejanzas. Las semejanzas, pues, es que todas ellas brindan apoyo a la toma de decisiones y otorga ventajas competitivas a las organizaciones. Sin embargo, podemos ver que la inteligencia competitiva está más enfocada a recopilar información de clientes de mercado. Y la inteligencia económica, por su parte, pues está más articulada al gobierno, es algo que es un apoyo que brinda el gobierno a sus empresas nacionales para que puedan tener información confiable y ganar espacios en mercados internacionales. Y la Business Intelligence pues está más ligada a analizar grandes volúmenes de información, pero mediante la utilización de software. Por su parte, la inteligencia estratégica pues tiene un carácter predictivo, está más enfocada a largo plazo y esta investigación asume que engloba a las tres anteriores y se apoya de otras herramientas como las prospectivas y las estrategias empresariales. Pero sea cual sea la forma de inteligencia, y con esto coincidimos con varios autores que hablan esto, e incluso de inteligencia, los resultados esperados son similares y es apoyar e impulsar la innovación y la gestión en las organizaciones. De ahí que sea identificada en la literatura una estructura intelectual de la inteligencia y las áreas temáticas predominantes en que se ha estudiado la misma en las que resalta, por supuesto, la gestión de la innovación. Por eso esta investigación está centrada también en eso. La gestión de la innovación va más allá de un concepto que últimamente está de moda y que los empresarios y funcionarios gubernamentales a veces incluso lo utilizan sin entender el trasfondo que lleva en sí, pero requiere de actividades sistemáticas más que de un discurso y de su gestión práctica. Y es ahí donde la inteligencia estratégica pues se interrelaciona con la gestión de la innovación y podemos ver cómo la inteligencia estratégica pues se convierte en las entradas, pero también forma parte de todo el proceso de innovación en una organización porque permite a los líderes tomar decisiones, decisiones informadas, pero también que la empresa asuma un conocimiento práctico donde pues disminuye los riesgos a los cuales las empresas se enfrenta y al final pues lo que va a traer consigo es que este proceso o este sistema de gestión de la innovación que lleva una organización
pues tenga salidas de creación de productos y sistemas que contienen innovación, nuevos y mejorados productos, así como el desarrollo de capacidades por parte de las personas que integran una organización. La investigación siguió un proceso metodológico, como toda investigación, de tres etapas, la dividimos así en tres etapas. La primera, pues, estuvo basada en una justificación teórica, en una revisión literaria que nos permitiera, pues, justificar teóricamente la investigación, mediante la cual fueron analizadas, pues, tres bases de datos: Web of Science, Scopus y Cielo. Cielo como, pues, base de datos que trabaja mayormente literatura en español, pero al ver una falta de literatura que abordara este tema en esa base de datos, pues se decidió ampliar hacia bases de datos que fueran en inglés, en este caso Scopus y Cielo. Cuando ya estuvo justificada teóricamente la investigación, pues pasamos entonces a la etapa número 2, como estudio de caso Cambiotec, realizando 17 entrevistas tanto a consultores como a clientes de la empresa, donde pudimos realizar una triangulación de datos, pues no solo asumimos lo que nos dijeron los consultores, sino las empresas que se vieron beneficiadas de estos servicios. Y como última etapa, pues el análisis, utilizando software de transcripción de voz, Atlas TI y pues redactando el informe final. Eh, Hablemos entonces ahora un poco del contexto, ¿no? De las consultorías en México en sentido general. Y debemos decir que al cierre del año 2018, que son los estudios más recientes, pues existían en México más de 3.000 compañías de consultorías, especialmente en el área freelance. De estas, el 80% de estas empresas consultoras provienen del extranjero. Entonces podemos ver que solo el 20% son empresas mexicanas, empresas fundadas por mexicanos que no provienen del extranjero y que es un sector aún en desarrollo en el país. Porque compañías como Estados Unidos y Europa han estado expandiéndose de manera ininterrumpida en México. Sin embargo, se avisora un auge creciente de la actividad, pues más del 38% de las empresas en México, registradas en México, pues ofrecen servicios privados no financieros. Es un porcentaje alto cuando vemos que solo el 38% de servicios son empresas registradas que ofrecen servicios no financieros. Es aquí entonces cuando aparece Cambiotec, ¿no? Una empresa consultora mexicana que surge en 1995 y que tiene un antecedente en un proyecto canadiense donde el líder de la organización, el doctor José Luis Olleiro, pues estaba en ese entonces en Canadá realizando un proyecto muy parecido al que luego traería acá y pues en conjunto con la UNAM, el gobierno canadiense que en ese momento estaba financiando el proyecto dijo que pues no se debería dejar morir el proyecto y crear algo en México parecido. Y es entonces cuando surge Cambiotech en el año 2000 con antecedente del proyecto. Es a partir de aquí entonces donde empieza a brindar este tipo de servicios y vemos como en el 2006 pues brinda principalmente servicios de consultoría e inteligencia estratégica en el área de la industria farmacéutica, teniendo como principales clientes a Silanes, donde desarrolló una historia de trabajo con esta empresa, crearon vínculos con esta empresa. Y luego a partir de aquí, pues empieza a expandirse en el mercado y a crear imagen en el mercado, registrándose pues en Indautor como agente capacitador, obtuviendo certificaciones como oficina de transferencia de tecnología, incluso en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Y pues más reciente, a partir del año 2019, recordemos también la etapa del COVID, pues empieza a expandirse, a hacer cambios y llega incluso a países como Perú, Panamá, Brasil y otros países de Latinoamérica, expandiéndose a nivel internacional.
Cambiotec pues empezó entonces a tener un crecimiento significativo en sus y paulatino en la prestación de sus servicios desde su creación y podemos ver cómo pues poco a poco fue creciendo. En el año 2019 caen estos servicios, recordemos la COVID, pero no caen significativamente a cero, sino que se reinventan y crean nuevas herramientas para seguir brindando sus servicios. Y en el año 2021, como vimos, pues esta expansión permitió que crecieran ante la crisis que había dejado la COVID, ¿no? Pero pues revisando sus históricos financieros, pues no teníamos una categorización de esas consultorías y pues nos dimos a la tarea primeramente de categorizar sus consultorías, lo que nos permitió pues entonces realizar el siguiente análisis y es que las consultorías C1, que fue como nombramos las consultorías de inteligencia estratégica, pues tuvieron un aporte significativo en sus finanzas desde su creación, ¿no? Han tenido un aporte significativo. Y pues ahora que estamos mirando esto, puede surgir la duda, bueno, pero la consultoría C3 tiene mayores aportes. Bueno, sí, tiene mayores aportes, pero la consultoría C3, si vuelvo hacia atrás, son consultorías de política, análisis de políticas de innovación, estrategias. Y este tipo de consultorías está más ligada al gobierno. Son los gobiernos los que piden este tipo de consultorías. ¿Por qué? Porque las políticas las crea el gobierno, no las crean las MIPIMES. Entonces, es decir, apartamos ese tipo de consultoría que no es solicitada por MIPIMES y podemos ver cómo, pues, las consultorías de inteligencia estratégica son las más solicitadas por las MIPIMES y que el 60% de estas consultorías fueron solicitadas por MIPIMES, por tanto, tuvo un, un aporte significativo en Cambiotec, ¿no? En su economía, en su desarrollo. Eh, y entonces, pues, ante esta investigación, pues, los consultores y las consultorías brindadas por Cambiotec llevaron a decisiones estratégicas en corto y largo plazo, a colaboraciones con expertos externos y a la identificación de oportunidades y riesgos en el mercado. Es por eso que los consultores entrevistados, al analizar pues las entrevistas, coinciden en que las consultorías de inteligencia estratégica permiten tener decisiones más informadas, identificación de oportunidades de mercados y mejora en la planeación estratégica, así como cerrar la brecha tecnológica que existe entre la situación actual que puedan tener las MIPIMES y las tecnologías de vanguardia que hay en el mercado y en el mundo, y por tanto ayudarles a mitigar esos riesgos. Las empresas que han incorporado este tipo de consultoría, que han incorporado la inteligencia estratégica, no solo como consultoría, sino que la han incorporado a su cultura organizacional, pues la han incorporado como un proceso sistemático y han experimentado un cambio sustancial de un antes y un después en su gestión de la innovación. Es aquí donde aparecen casos tan significativos como en Doxy, que era pues un, eh, se me olvidó, ¿verdad? ¿Cómo decir la palabra? Era una persona que cultivaba en el campo, él solo, ¿no? Y ante la consultoría de Cambiotec, pues surgieron nuevas líneas de negocio, los huitlacoches y las setas, y se convirtió incluso en un exportador internacional, de ser una sola persona a crear una empresa exportadora de huitlacoches y setas a varias partes del mundo, pues vemos los beneficios de este tipo de actividades que es la inteligencia estratégica. También los consultores pues resaltan la importancia histórica de la inteligencia tecnológica en México. Eh, y vemos como este tipo de actividad que era desarrollada y apoyada desde el gobierno con una institución como fue Infotec, que en sus tiempos fue algo muy importante de apoyo a las
MIPYMES y empresas en general en México, pues fue desapareciendo poco a poco, pues por políticas neoliberales, por cambios en el gobierno, por modo de manejar el negocio, pues habían otras formas, pues Infotec era financiada mayoritariamente por el gobierno y las empresas, entonces eh, pues acudían a ese tipo de servicios, pero eran servicios con un costo menor. Y pues al haber este cambio en políticas neoliberales, pues cayó la cartera de clientes, cambió la forma de hacer de Infotec y esto nos demuestra que una abrupta transición y falta de apoyo continuado para pequeñas y medianas empresas limita significativamente el acceso de estas a servicios cruciales de innovación a los que hoy no tienen acceso. Otros casos significativos, además de Indoxi, pues está Bioclon, como les mencioné desde el inicio. El grupo Silanes trabajó por muchos años vinculado a Cambiotech. También US Technology, una productora de aceites refinados a partir de aceites de desechos, y Farmayet, una empresa interesada en producir vitamina B2 y que a partir de la vigilancia tecnológica y la inteligencia estratégica identificó opciones tecnológicas y desarrolló procesos innovadores y obtuvo patentes, así como la formulación de proyectos y obtención de recursos para, no solo para Farmayet, sino para cada uno de estos casos que vemos. Pero eso es lo que nos cuentan los consultores, lo que pues podemos ver en las entrevistas realizadas, lo que podemos ver incluso en la observación participante, que como investigadora estuve participando en consultorías desarrolladas por Cambiotech en el periodo de abril de 2023 a octubre del propio año. Y pudimos ver pues en este periodo cómo se iba desarrollando, pero teníamos que triangular esa información y ver si es así que los percibían los clientes, si las MIPYMES y los empresarios ven un beneficio en la inteligencia estratégica. Y pues nos dimos primero a la tarea de recopilar todas, es decir, de hacer una segmentación de esas empresas que podríamos entrevistar. Eh, Mirando primeramente, pues que si fueran MIPYMES, pues Cambiotec brindó servicios y lo vimos, ¿no? Al gobierno, a otras instituciones. Y entonces hicimos una segmentación que fueran MIPYMES, que hubiera una representación de los líderes, tanto mujeres como hombres, eh, que, que se hubiesen mantenido en el mercado, porque las pymes en México tienen una data de vida de 2 años, 2 años y medio, y pues mayoritariamente desaparecen luego de ese periodo de tiempo. Y ante esto, pues tuvimos una lista de 12 clientes, pero solo 5 de ellos respondieron y accedieron positivamente a participar en la investigación. Ellos fueron Alteza, Resirene, US Technology, Caltia, Ingeniería e Innovación y Wethersland de México. Como les dije, pues de acuerdo con la clasificación de la Secretaría de Economía respecto al número de empleados contratados, los entrevistados son pequeñas empresas y medianas empresas en un 60 y 40% respectivamente. Tienen una antigüedad media de 24,6 años en el mercado, por tanto, se lograron pasar los 2 años y medio de lo que le sucede a las MIPYMES de tratar de supervivir en el mercado. Ellos ya tienen una base sólida en el mercado, son reconocidos y tienen una antigüedad de más de 20 años en el mercado. En su mayoría son empresas familiares para un 80% y hay una representación de líderes tanto de mujeres como hombres. El 60% está dirigido por hombres, pero el 40% por mujeres. Y los sectores estratégicos de participación fueron la industria manufacturera, la alimentaria y la construcción. Y el 100% de las empresas, es decir, de los líderes de estas empresas entrevistadas, reportan acuerdos de colaboración con universidades, centros de investigación, organizaciones públicas, privadas o del gobierno. Eh, y luego de entrevistar, pues como que nos ayudó a tener pues dos tipos de organizaciones que
de por qué acudieron a Cambiotec a recibir este tipo de consultorías y de si siguen o no siguen y cómo respondieron a la gestión de la innovación. Y estos dos tipos, pues podemos ver estas tres empresas, Resirene, Caltia y Alteza, que acudieron a Cambiotec ya con un conocimiento de qué era inteligencia, de qué era gestión de la innovación y mayoritariamente fueron para solicitar ayudas y diálogos con agencias gubernamentales. Sin embargo, un caso muy significativo es Resirene, que se plantea como un bottom-up, lo que la literatura llama que desarrolla las actividades propias de inteligencia desde la empresa sin ayuda de otras organizaciones, porque ya tiene las capacidades creadas, porque ya tiene una sólida capacidad interna de vigilancia e inteligencia estratégica y esto ha repercutido entonces en su gestión de la innovación, ayudándola a ser más competitivas, ayudándola a mantenerse en el mercado, ayudándola a tener ingresos significativos a partir de tener esta capacidad sólida en vigilancia e inteligencia estratégica. Y pues Caltia y Alteza, aunque no tenían esta capacidad sólida, pues reconocen que a partir de la realización de estas actividades, pues siguieron incluso contratando a Cambiotec o a otras agencias consultoras y que reportan beneficios económicos que no han sido cuantificados, pero que cualitativamente sí se pueden ver. Entonces, por otro lado, están US Technology y Wetensland de México, que a diferencia de las anteriores, pues ellas sí no tenían conocimiento de qué era inteligencia estratégica, de qué era gestión de la innovación, y solo fueron a buscar la ayuda de Cambiotec para no desaparecer. Y pues ante este tipo de consultorías, pues se realizó un cambio trascendental en su gestión y así lo reconocen los líderes de esta organización, los dueños de esta organización, que tuvieron un antes y un después, estableciendo estrategias de transformación y desarrollo, formando capacidades internas en investigación y desarrollo, identificando oportunidades claves, accediendo incluso a financiamientos. Y todo esto les permitió realizar cambios cualitativos y cuantitativos significativos. Y vuelvo a decir que aunque no hayan sido cuantificados, como mostramos en aquellas dos empresas también, pues sí lo reconocen, sí plantean que han tenido un antes y un después de la consultoría. Y esto, pues, también está reflejado en que se siguen manteniendo en el mercado, ¿no? Y asimismo lo reconocen los líderes y continúan implementando incluso de forma autónoma hoy las estrategias y herramientas aprendidas. Y esto también es un punto que queremos resaltar, porque a diferencia de otras consultoras que te pueden convertir en esclavo de sus servicios, pues Cambiotec tiene un modo digamos, de compartir el conocimiento, de ayudar a las empresas a que creen esas capacidades y a dejarla que continúen solas, porque eso es lo que debemos hacer, ¿no? Crear esas capacidades, pero que luego las empresas sean capaces de hacerlo por ellas mismas. A modo de conclusión, ¿qué podemos decir de la investigación, lo que nos arroja la investigación? Pues sí hay una interrelación estrecha entre las dos dimensiones principales que sustentan la investigación, la inteligencia estratégica y la gestión de la innovación. Y vemos como la inteligencia estratégica pues nutre a la gestión de la información, pues la apoya con herramientas que le permiten mitigar riesgos y tomar decisiones informadas. La otra conclusión es que es un tema en México que no ha sido abordado desde el punto de vista de las consultorías, ni el efecto o mejoras en la gestión de la innovación. Ha sido más estudiado en términos académicos en, en, en realizar estudios bibliométricos sobre la presencia de la inteligencia competitiva o la inteligencia económica en determinadas revistas, pero no desde el punto de vista de las consultorías, ni el efecto que la inteligencia estratégica puede tener en la gestión de la innovación en las empresas. También vemos que es un mercado, el mercado de las
de las consultorías de gestión es un mercado con tendencia al aumento, aun y cuando pueden haber limitantes para realizar la actividad, pero es un mercado en tendencia. Y como les comentaba, Cambiotech demuestra una capacidad excepcional para adaptarse y evolucionar, donde muestra un enfoque adaptativo centrado en el cliente, en lo que necesita el cliente. Y las evidencias sobre los beneficios captados por las empresas atendidas sugieren que se promueva la consultoría en inteligencia estratégica para las MIPIMES mediante diversos incentivos, porque luego de que han desaparecido diversos incentivos a los que las MIPIMES tenían acceso, pues ha disminuido este uso de herramientas en las MIPIMES. Y por último, como les comentaba, a diferencia de otras consultoras que pueden fomentar una dependencia continua, Cambiotech se enfocó en capacitar a sus clientes para que alcanzaran un crecimiento autónomo y sostenible, para que luego de sus consultorías pues continuaran solo con capacidades creadas. Eh, Hasta aquí, esta es la investigación, los principales resultados y aquí mis datos de contacto. Eh, Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Blanca. Muy interesante su ponencia. Creo que todos aprendimos mucho. Y bueno, ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Maestra Blanca, muchas felicidades por su presentación, la verdad muy interesante y sí aprendimos bastante. Y me gustaría nada más como preguntarle para detallar más las perspectivas a futuro ante el panorama que vimos en nuestro país. ¿Qué perspectivas a futuro tenemos para este tipo de empresas, MIPIMES? Bueno, muy interesante su pregunta. Pues la investigación te muestra, incluso por no solo los consultores, que podríamos decir, bueno, los consultores van a decir que se ha reducido pues las ayudas a MIPYMES porque eso podría beneficiarlo, ¿no? En prestación de servicios. Pero es que así lo reconocieron los empresarios también, en que hoy no cuentan con apoyos financieros que existían antes que los ayudaron a dar ese salto cualitativo y cuantitativo en, en la gestión de la innovación. Y aunque existen en la actualidad, pues algunos apoyos financieros para MIPYMES, pues son los menos. Y pues veamos, es el mayor porcentaje de la economía mundial y mexicana. Entonces se necesita tener políticas públicas que favorezcan, por supuesto, que estas empresas puedan crecer y que pasen de tratar de supervivir de 2 años a que vayan creciendo paulatinamente, porque esto indiscutiblemente va a favorecer también la economía del país, porque va a crear más empleos, va a crear productos y servicios innovadores en las empresas que creen estas capacidades y que se declinen por ser más innovadoras. Y pues va también pues a convertir a las empresas mexicanas pues en empresas más competitivas, porque si no, pues estaríamos dejando que llegue todo la tecnología extranjera y la innovación autóctona, pues la vamos dejando de lado, ¿no? Y sin tener en cuenta de que en la conjugación de ambas cosas, pues está el crecimiento económico y el desarrollo de un país. Y pues perspectivas que puede haber, pues esperemos que hayan cambios en las políticas gubernamentales que favorezcan, por supuesto, a las MIPYMES y a los empresarios para que puedan tener acceso a diferentes cuestiones que hoy en día pues no les es posible. Además, también hay que buscar una mayor articulación entre el sector
privado, el sector universitario y pues el gobierno. En esta articulación en de que vayamos de la mano, pues podemos incluso crear soluciones a problemas que tengan el empresariado, pero también el empresariado conocer sobre lo que en ciencia básica se está haciendo y cómo se pueden ellos eh, beneficiar de las cuestiones que se está haciendo. Y por eso hace falta una articulación entre estos tres sectores, incluso la sociedad, porque también lo podríamos ver como un cuarto pilar, ¿no? Que se debe articular. Sí, aquí tengo, si me permiten, ¿no? Contestar, Claro, adelante. eh, la leo en el chat. Sí, habla sobre, muy interesante, hablaste al inicio de la falta de literatura en español. Sí, efectivamente, pues es una también de las limitantes, ¿no? Hay literatura en español, no vamos a decir que no. Hay literatura en español, pero al hacer una búsqueda en la base de datos Cielo, una base de datos donde están los países de Latinoamérica y mayoritariamente se publica en español, en el idioma español, pues arrojó una búsqueda muy pobre de menos de 20 artículos para referirse a este tema. Y no quiere decir que la búsqueda realizada entonces en bases de datos en inglés Web of Science y Scopus, pues que no sean investigadores, vamos a decir, de Latinoamérica. Pues sí, hay investigadores de Latinoamérica, pero están publicando en inglés, eh, que es beneficioso, por supuesto, porque pues es el idioma universal, se llega a mayores, tiene un mayor alcance, pero bueno, vemos como en términos de idioma, en términos de que de que sea algo, no sé, me pongo en el lugar de los empresarios en que pueda, a lo mejor pues no tienen el conocimiento del idioma inglés, pues yo lo veo desde ese punto de vista como una limitante. Desde el punto de vista de la academia, pues no, porque, pues vuelvo y repito, en el idioma inglés tiene un mayor alcance y en estas dos bases de datos, las mayores que tiene el mundo, pues sí vas a tener un mayor alcance. Pero sin embargo, para el tema que nos atañe, ¿no? Las MIPYMES, brindarle ese apoyo, pues está un poco limitado, mm, menos de 20 disculpe, para el término inteligencia estratégica. Al principio decía que hay pues muchos enfoques en la literatura también de cómo abordar esos temas. Los investigadores lo abordan de acuerdo a la región donde se encuentren, de acuerdo al grupo de investigación al que pertenezcan. Y pues hay diferentes términos para abordar inteligencia estratégica. Se está tratando también de unificar los términos en esa cuestión. La ISO 56000 seis, sí, que aborda ya el término inteligencia estratégica y trata de estandarizar ese término, pues ayuda también mucho a eso, pero sí es abordado desde diferentes aristas, desde diferentes países, incluso los propios entrevistados la nombran de diferentes modos: inteligencia tecnológica, inteligencia competitiva, inteligencia estratégica, inteligencia económica, pero esto puede también llevar a diferentes interpretaciones. Lo bueno es, como les decía, repito, que pues a partir de normas internacionales se está tratando de unificar el concepto y de investigadores como el propio José Luis Olleiro, como la doctora Nancy Pérez en Argentina y otros investigadores internacionalmente,
pues de unificar el concepto y ya se utiliza más el término de inteligencia estratégica. No sé si contesté la pregunta, pero desde mi punto de vista, pues es una limitante para las MIPYMES, por eso lo mencionaba, ¿no? Pero Muchas sí, a gracias. nivel internacional en esas dos bases de datos, Scopus y Web of Science, pues sí hay mucha literatura, pero como les decía, desde diferentes vertientes, desde diferentes terminologías. Dice Xochitl Trujillo, sí, muchas gracias. Y bueno, Beatriz Sánchez la felicita por su interesante plática y también hace una pregunta donde dice que si será posible que pudiera abundar más en qué se basa la capacitación para construir esas capacidades con las MIPYMES. eh, ¿En qué se basa la capacitación de las... A ver, la investigación no está basada en capacidades. Lo que podemos ver es que, pues, las empresas sí crearon capacidades, ¿no? La investigación está basada en los beneficios que trae el uso de consultorías de inteligencia estratégica en la gestión de la innovación. Pero básicamente, la inteligencia estratégica sigue un ciclo eh, que la mayoría de los autores están de acuerdo en que sean cinco fases, cinco etapas de ese ciclo en la búsqueda de información, en, en la depuración de esa información, en el análisis de la información y como último, pues la comunicación. Entonces, pues no hay por eso les decía, ¿no? En las conclusiones, está enfocada más en las necesidades del cliente, porque al hacerle las preguntas sobre las prácticas y metodologías que utilizaban para realizar este tipo de consultoría, pues todos coincidieron en que no hay un proceso establecido en Cambiotech, sino pues iba surgiendo sobre las necesidades que el cliente tenía y sobre las oportunidades que ellos podían brindarle ya con la experiencia que tenían, ¿no? De la realización de este tipo de actividad. Pero básicamente, pues también nos dimos a la tarea de crear un proceso para que otras personas que lleguen nuevas a Cambiotech, pues conozcan cómo desarrollar la actividad, específicamente la consultoría de inteligencia estratégica. Y pues básicamente primero es ese contacto inicial con el cliente, escucharlo, saber lo que es, saber lo que quiere y de acuerdo a la experiencia que tienen los consultores, pues ayudar al cliente en eso que piensa que quiere, pero que puede ser otra cuestión, como bien me decía el profesor Solleiro en una entrevista, pues algunos llegaron con una idea de que quiero hacer, por ejemplo, en Doxy, quiero hacer, no sé, tortillas y al hacer el estudio de la vigilancia e inteligencia estratégica, pues vieron una oportunidad en los huitlacoches y hacia ahí se enfocó entonces el empresario. Entonces, ese contacto inicial es sumamente importante para poder entender lo que quiere el cliente, pero también para hacerle entender al cliente que si se va por otra área, pues puede tener muchos más beneficios, ¿no? En segundo momento es pues hacer una estrategia de búsqueda. Una estrategia de búsqueda que va desde establecer palabras claves, fuentes de información, modo en que se va a comunicar, modo en que se va a analizar, y se establece una estrategia de búsqueda y entonces se pasa a otra base que inicia la búsqueda. Y cuando se inicia la búsqueda, pues luego se depura toda la información que pues se obtiene de las diferentes fuentes, porque las informaciones no solo se obtienen de Internet. Estamos viviendo en un mundo que todo el mundo piensa que todas las soluciones están en Internet. Y sí, puede ser, pero hay personas especializadas en el tema que se pueden entrevistar, hay libros aún que se pueden consultar,
hay instituciones que realizan una actividad específica y que se puede pues llegar hasta ellas y conocer sobre eso. Y bueno, también está la búsqueda en bases de datos y en sentido general en Internet. Eh, y pues luego de que se realiza esto, que se hace esa estrategia de búsqueda que arroja determinados resultados, pues se hace una, vamos a decir, una depuración de que sí y que no, porque hay mucha información, de que sí es relevante para el empresario y que no es relevante, o que se relaciona con el objetivo de este cliente en particular. Y a partir de eso se hace un análisis y ese análisis se presenta, por supuesto, al cliente, que este punto también es muy importante de cómo se va a comunicar ese resultado, porque a veces pensamos que se entrega un informe y ya. Y Cambiotec también eso, pues, ha experimentado que diferentes modos de comunicar, pues, tiene mejores resultados en la empresa. Llevar a un especialista y que dé una charla y que luego de esa charla surja incluso un, una vinculación entre esa empresa y ese centro investigativo al cual pertenece ese especialista, esa universidad, convenios de colaboración, pues han sido mucho más efectivos que entregar un informe y más nada. Eh, y bueno, más o menos más o menos ese es el proceso para brindar la consultoría. Ahora, a la hora de crear las capacidades, pues en todo ese proceso hay una capacitación y un trabajo de conjunto con el cliente. Y es aquí donde se van creando esas capacidades, pues se le va enseñando al cliente dónde y cómo buscar, que es lo más importante, ¿no? Cómo hacer, porque a veces nos enfocamos más en el qué hacer y no enseñar a las personas en el cómo hacer. Y eso es lo más importante, ¿no? Y durante ese cómo hacer, pues se van creando las capacidades en las personas que forman parte de esa empresa. Es importante aquí señalar también que el papel del líder es fundamental, porque si esas personas, esos empresarios, esos casos de éxito que hemos visto, pues no hubiesen tenido ese deseo de crecer, ese deseo de seguir adelante, esa chispa por buscar la innovación y no dejar morir su empresa, pues sinceramente hubiesen desaparecido. Entonces, el papel del líder también es fundamental. Primero, para no dejar morir la empresa y segundo, para motivar a su personal a que sí podemos, a que vamos a hacer esto, a que vamos a estudiar esto, a que vamos, y las personas pues mediante este impulso también pues van creando con la consultoría que van recibiendo las capacidades, ¿no? Vuelvo y repito, no es una investigación que está basada en capacidades, pero vemos indiscutiblemente cómo las consultorías forman conocimiento, pues por supuesto que está ligado al aprendizaje y a la creación de capacidades en las empresas. Nos dicen que sí, que muchas gracias. Eh, Gracias, gracias a... ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mm, Bueno, si no, le damos las gracias a la maestra Blanca Uranga por haber compartido con nosotros esta mañana su conocimiento y pues por habernos abierto a esta situación que es creo que algo muy interesante porque sobre todo las pequeñas empresas no tienen un estudio de mercado y es algo que hace que muchos emprendimientos, al menos en México, no, pues no tengan el funcionamiento adecuado porque les falta la capacitación. Entonces, justo como usted decía, el acercar a las instituciones con el sector privado, pues para mí ha sido algo muy interesante. Eh, pues le damos las gracias por su participación y si no hay más nada que decir, no sé qué comenten las organizadoras, se daría por terminada la charla.
Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias también a Catalina, que fue nuestra moderadora en este día. Gracias por su participación a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias y un gusto estar aquí con ustedes.